Félix Díaz Prieto, un héroe de la Revolución Mexicana. Nacimiento y juventud. Félix Díaz Prieto nació el 1 de diciembre de 1868 en Oaxaca, México. Era miembro de una familia prominente, siendo sobrino del presidente Porfirio Díaz. Desde joven, Félix fue influenciado por el entorno político y militar en el que creció. Su educación inicial fue en escuelas locales de Oaxaca, donde mostró un temprano interés por la historia y la política de su país. Formación. A medida que Félix crecía, decidió seguir una carrera militar, siguiendo los pasos de su famoso tío. Ingresó al colegio militar, donde recibió una formación rigurosa que lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante en su vida. Su formación militar no solo le proporcionó habilidades tácticas y estratégicas, sino que también le inculcó un fuerte sentido de disciplina y lealtad hacia su país. Participación en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, fue un periodo de gran agitación y cambio en México. Félix Díaz, inicialmente, se mantuvo leal a su tío Porfirio Díaz, quien fue derrocado en 1911. Sin embargo, la caída de su tío no significó el fin de la influencia de los Díaz en la política mexicana. En 1912, Félix Díaz se levantó en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero, liderando una rebelión conocida como la Rebelión de la Ciudadela. Aunque su intento de derrocar a Madero fracasó inicialmente, Díaz no se rindió. En 1913, se alió con Victoriano Huerta en el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, que resultó en el asesinato de Madero y la ascensión de Huerta al poder. Félix Díaz desempeñó un papel crucial en estos eventos, consolidando su reputación como un líder militar y político. Participación en otras guerras. Después de la Decena Trágica, Félix Díaz continuó involucrándose en la política y las guerras civiles que siguieron. Sin embargo, su relación con Huerta se deterioró, y eventualmente, Díaz se exilió en Estados Unidos. Durante su exilio, Díaz mantuvo contactos con varios grupos rebeldes y continuó planificando su regreso a México. En 1920, tras la caída de Huerta, Díaz regresó a México y participó en varios intentos de levantamientos armados contra el gobierno de Venustiano Carranza. Aunque estos esfuerzos no tuvieron éxito, Félix Díaz siguió siendo una figura influyente en la política mexicana. Vida después del ejército. A medida que la Revolución Mexicana llegaba a su fin y el país comenzaba a estabilizarse, Félix Díaz decidió retirarse de la vida militar activa. Se estableció en Veracruz, donde vivió una vida relativamente tranquila, aunque siempre mantuvo un ojo en los desarrollos políticos del país. Durante sus últimos años, Díaz se dedicó a escribir y reflexionar sobre los eventos que había vivido. Publicó varios escritos en los que defendía sus acciones y criticaba a sus adversarios. A pesar de las controversias que lo rodearon, Félix Díaz siempre se consideró un patriota que luchó por lo que creía que era lo mejor para México. Félix Díaz Prieto falleció el 9 de julio de 1945, dejando un legado complejo y polémico. Fue un hombre de contradicciones, amado por algunos y odiado por otros, pero indudablemente una figura clave en uno de los periodos más tumultuosos de la historia de México. Su vida y acciones siguen siendo objeto de estudio y debate, y su impacto en la Revolución Mexicana y la política del país perdura hasta el día de hoy. En resumen, Félix Díaz Prieto fue un hombre forjado en el crisol de la Revolución y la guerra. Su vida estuvo marcada por la lealtad a su familia, la ambición política y una determinación inquebrantable. Aunque su legado es mixto, su papel en la historia de México es innegable, y su historia continúa siendo una fuente de fascinación y estudio para aquellos interesados en los eventos que moldearon la nación mexicana. Suscríbete al canal para más historias sobre personajes de la República Mexicana.